En esta oportunidad vamos a ver sobre las distribuciones de probabilidad. Existen diferentes tipos de distribución de probabilidad. La primera que vamos a ver son las distribuciones simétricas. La reina de la distribución simétrica es la distribución normal. Tiene unas características muy peculiares. La distribución normal es también conocida como la curva campana o distribución en forma de campana. Es simétrica, está alrededor, es exactamente simétrica alrededor de la media y tiene unas características donde la media, la mediana y la moda son iguales, dan el mismo valor. Y como les decía, es simétrica entonces y los datos se distribuyen de una manera uniforme alrededor de esa media. Es una ecuación muy bonita, incluye diferentes elementos. Dentro de estos tenemos la variable aleatoria sobre la cual se está haciendo el cálculo, la media y la desviación estándar. Entonces involucra todo esto. Vamos a ver cómo se hace en Python este tipo de distribución. Aquí vamos a necesitar más librerías. Si te das cuenta, pues utilizamos NumPy, que ya la tenemos, Matplotlib, que ya la tenemos instalada también, pero de Matplotlib específicamente vamos a utilizar el pyplot como PLT. Entonces de la librería Matplotlib vamos a utilizar un subelemento de la librería que se llama solamente el pyplot y lo vamos a utilizar como PLT. Y hay una librería que no tenemos instalada que tenemos que instalar adicional. Esta se hace en la terminal y se dice pip install seaborn. Va a ser un complemento gráfico. Entonces vamos a utilizar los parámetros de la distribución normal vamos a utilizarlo con la media en 0 y la desviación estándar 1. Eso es característico de las distribuciones de probabilidad normal estándar. Vamos a los datos, en este caso vamos a generarlos con una librería que va a ser una librería de NumPy, que es la de generación de números aleatorios, y vamos a hacerlos con una distribución normal. Entonces es NumPy random.normal y los datos van a ser, vamos a indicarle cuál va a ser la media con LOC igual a media, la desviación estándar, qué escala va a tener, y la cantidad de números aleatorios que van a generar. Piensen en lo siguiente. Piensen como en el tamaño, en este caso pues lo hice muy grande, no es necesario hacerlo tan grande de 100.000 datos, podría ser de 100, de 1000 o de 10.000, los invito a que varíen ese parámetro para que vean la diferencia que hay. Entonces generamos, en este caso yo voy a generar como 100.000 días de trading. Vamos a ver, ir pensando de una vez como si fuese en el caso de los días de trading, cómo serían una cantidad de números aleatorios y ver cómo se distribuyen, dónde caen. Y vamos a crear el gráfico. Inicialmente creamos un histograma con seaborn, entonces creamos con sn.histplot, un gráfico de histograma, donde va a llevar la cantidad de datos que hemos generado, las particiones que se llaman los bins, las particiones van a ser 30, y la forma en que se adecua va a ser, digamos, estándar para el medio. Vamos a utilizar el título como distribución normal. Vamos a darle el X label o el label para el eje X como valor. El eje Y sería la frecuencia y lo mostramos. Con esto tenemos el siguiente resultado. Esta es la ejecución, tiene que darle exactamente este gráfico. Ahí tenemos el valor central, la cantidad de datos. Si se fijan, vean que cuando ustedes vayan a cambiar, por ejemplo, el parámetro size, que yo tengo 100.000, si ustedes ponen menos, pues entonces lo que va a pasar, este gráfico del histograma lo que cuenta es dónde están cayendo los datos, en qué rangos están cayendo, partiendo todo el rango en más o menos en 30 y la cantidad de veces que tiene, que es la frecuencia, eso es lo que daría la altura. La altura dices la cantidad de veces o la frecuencia que tuvo de los datos en ese rango, y la forma es una forma perfecta. Se van a dar cuenta que si ponen menos datos, seguramente la forma puede variar ligeramente, pero tiene que tener esta misma estructura porque es una distribución normal. En la medida en que tienen más datos, lo que va a hacer es que quede, digamos, como sin más relleno. E incluso si le colocaran más
más bins, más separaciones, seguramente tendrías también, digamos, un movimiento mucho más continuo. La distribución de la curva del área bajo la curva sería un área menos discreta y más continua. A continuación vamos a ver otro tipo de distribuciones que no son simétricas.